Amados hermanos en Cristo, vamos a leer las Sagradas Escrituras en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda Corintios capítulo 5, versículos 17 hasta el final. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora pasamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y ahora leeremos en Primera Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, los versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Que nuestro Dios añada su bendición a la palabra suya. Qué lindo es leer las palabras del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esperamos que nuestro Dios nos ayude. Vamos a iniciar, amados hermanos, una meditación devocional y doctrinal acerca de Cristo el Señor como nuestro sustituto. Lo haremos cada primer día de la semana. El escaso conocimiento que tenemos de este tema hace que tengamos muy poco reconocimiento de nuestra mea culpa. Cuando adoramos al Señor, el comprender en una dimensión mayor que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero, porque se constituyó en nuestro sustituto, quebrantará aún más nuestro corazón para exteriorizarle nuestra gratitud. Y en una reverente concentración adoraremos fecundamente a nuestro sustituto. Si bien es cierto que la palabra sustituto no la hallamos en nuestras Biblias, sin embargo está la doctrina. Y esa palabra expresa una verdad fundamental, claramente establecida. ¿Cuál? Que el sacrificio vicario, es decir, sustituyente, el sacrificio vicario sustituyente de Cristo a favor de los pecadores, dando plena satisfacción a Dios en las demandas de su justicia y proveyendo una segunda justificación. Quería decir
proveyendo el Señor una segura justificación para todo aquel que por la fe se apropia de los logros del sacrificio de Cristo, cuya sangre derramada es eficaz para limpiar todo pecado. Y es lo que precisamente en esta hora estamos recordando. Al tratar doctrina tan fundamental como es el sacrificio de Cristo a nuestro favor, debemos tomar en cuenta algunos elementos que son inseparables al tema. Primero, no podemos desconocer la gravedad del pecado. El pecado debía ser expiado o juzgado. Dice las Sagradas Escrituras que todos hemos pecado. Por lo tanto, la condenación de los culpables es justa y merecida. Segundo, otro elemento inseparable al tema es la santidad de Dios. La santidad de Dios que fue afectada por nuestros pecados. Por lo tanto, sus requerimientos justos demandaban o un castigo o un sacrificio acorde al carácter justo de Dios, que ya bien se castigara al pecador como merecía o juzgara de alguna manera el pecado en la persona de un sustituto. En tercer lugar, el sacrificio de Cristo, por la perfección de su persona, porque Él era justo, Él era perfecto, Él es el santo de los santos, es el ser más sublime que los cielos. Su persona perfecta ofreció un sacrificio que, dando a Dios satisfacción en todas las demandas de su ley, de su justicia y de su santidad, ofendidas por el pecado y a la vez cubriendo todas las necesidades del culpado, pudo ese sacrificio expiar para siempre todos los pecados, proveyendo en su muerte y por su sangre base justa para que Dios, sin menoscabo de su justicia, pudiera justificar al que, aceptando el don de su gracia, reconociendo su condición, se refugia en los logros del Salvador. ¡Qué bendición! Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos comenzado a leer. Y los que rodeamos en esta hora al Señor para hacer memoria de su muerte, estamos seguros que nosotros nos hemos refugiado en los logros que Él ha conseguido al entregarse a sí mismo por los pecadores. Decía que no está la palabra ni vicario ni sustituto en nuestras Biblias. Pero yo quiero leer algunos pasajes bíblicos alusivos al tema. Por ejemplo, el Salmo 69, versículo 9 dice: y los de nuestros quiere decir ofensa grave. Y la ofensa grave de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí se percibe al sustituto cuando sobre él cae el de nuestro, la ofensa grave del pecador, cae sobre la responsabilidad de él. También leemos en Isaías el capítulo 53, el versículo 5 y 6, estas palabras: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si prestamos atención a la lectura, desde el verso 4 hasta el verso 5, 5 veces aparece la palabra nuestra enfermedad, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra paz. Qué bueno es ir escudriñando las Escrituras y descubriendo así a nuestro sustituto. Está escrito en Gálatas el capítulo 3, Gálatas el capítulo 3 y el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¡Qué maravilloso Salvador! ¡Qué maravilloso Salvador! En 1 Pedro hay otro texto alusivo al sustituto, en 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Trate de escudriñarlo personalmente, querido hermano, estos pasajes que le revelan al sustituto que lo reemplazó allí en el lugar de castigo, en el madero. Pero quiero decir 3 cosas acerca de nuestro sustituto. Primero, nuestro sustituto fue divinamente ordenado. Divinamente ordenado. Dice en Juan capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es el pastor que vino del cielo. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí tenemos al Salvador divinamente ordenado. En su predicación, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 23 decía, a Cristo, entregado por el determinado consejo. Ahí está. Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Él es el sacerdote, el sustituto divinamente ordenado. Y Pedro dice, el apóstol Pedro, a él prendisteis y matasteis por manos de inicuos, clavándole en un madero. Qué cosa más preciosa leer lo que nuestro Señor hizo. Dice en Lucas capítulo 24, versículo 46, que el Señor resucitado les dijo a los suyos, así está escrito, divinamente ordenado, ya estaba en los planes de Dios. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En segundo lugar, nuestro sustituto fue voluntario. Él dijo en Juan 10, 17, 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Su sustitución era voluntaria. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y en Efesios 5:2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo voluntariamente por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Su sacrificio, en tercer lugar, fue eficaz. Es decir, nuestro sustituto fue divinamente ordenado. Nuestro sustituto fue voluntario y nuestro sustituto y su obra fue eficaz. Leemos
esta eficacia en Mateo el capítulo 26. ¿Qué dice en Mateo el capítulo 26? Ya lo leo. Los versículos 26 al 28. Y mientras comían, el Señor está en el aposento alto, celebrando la Pascua judía, y ahora va a instituir lo que se denomina la Cena del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nuestro sustituto y su obra son eficaces. Fue para remitir el pecado de los pecadores. Y leemos en Romanos, en Romanos el capítulo 5, voy a leer Romanos el capítulo 5. Los que no tienen la Biblia simplemente o solamente escuchen la lectura. Romanos 5, versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¡Qué bendición para nosotros los pecadores! Tener un sustituto que nos da la vida. Y en Hebreos capítulo 9, el versículo 26 dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó Cristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y por último, quiero leer. Disculpen la abundancia de textos, pero como dije, nuestra meditación es devocional y doctrinal. Para que aprendamos, entremos en el tema y, como dije al comenzar, al tener un alto conocimiento de este tema, un amplio conocimiento de nuestro sustituto, vamos a entrar en una dimensión mayor que va a quebrantar nuestro corazón para que nosotros podamos exteriorizarle al Señor en la reunión de adoración nuestra gratitud y prosternados, por supuesto, le adoremos. En el capítulo 10 de Hebreos, con esto vamos a concluir, el capítulo 10 de Hebreos, versos 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Quiera el Señor hacer abundar en nosotros el conocimiento de nuestro sustituto y hacer mea culpa mientras le adoramos, poder comprender la profundidad de ese amor, de ese sustituto que dio su vida para salvar la nuestra. A Él sea la gloria.